tal? Muy buenas tardes, mi nombre es Benjil Pérez, soy estudiante del Tecnológico de Estudios Superiores de Chimalhuacán. El día de hoy vamos a hacer la práctica 14.3.5 de Simple Tracer, revisión básica de la configuración de un neorotador. Vemos la tabla de asignación de direcciones, vemos la puerta de enlace, vemos que tenemos R2 como dispositivo, interfaz G00. Bien, vemos todas las interfaces, PC1, PC2, PC3, PC4. Objetivos. Configuración. Configurar los dispositivos y verificar la conectividad. Asignar direcciones IPv4 y IPv6 estáticas a las interfaces de PC. Configurar los parámetros básicos del router. Configurar el router para acceso SSH de router SSH. Verificar la conectividad. Mostrar la información del router. Recuperar información de hardware y software del router. Interpretar el resultado de configuración de inicio. Implementar el resultado de la tabla routing. Verificar el estado de las interfaces. Antecedentes o escenario. Aquí esta actividad requiere que configure el enrutador R2 mediante la configuración de tabla de direcciones y las especificaciones enumeradas. El router R1 y los dispositivos conectados a él han sido configurados. Esta es una nueva revisión exhaustiva de los comandos del router iOS cubiertos anteriormente. En la parte 1 complementará las configuraciones básicas y la configuración de la interfaz en el router. En la parte 2 usará SSH para conectarse al enrutador de forma remota y utilizará los comandos iOS para recuperar información del dispositivo para responder las preguntas sobre el router. A efectos de revisión, este laboratorio proporciona los comandos necesarios para las configuraciones específicas del router. Bien, configuración de dispositivos, verificar la conectividad. Paso 1. Configurar las interfaces de PC. Configura las direcciones IPv4 y IPv6 en PC3 como se enumera en la tabla de direccionamiento. Configurar las direcciones IPv4 y IPv6 en PC3 como se enumera en la tabla de direccionamiento. Configura el router. En el router 2 habla terminal, modo exe, modo privilegiado. Ingresa al modo de configuración, asigna el nombre de dispositivo del router. R2, configura esto como contraseña del modo exe con privilegios. Establezca el nombre del dominio csna-lab.com. Deshabilite la búsqueda de DNS para evitar que el router intente introducir comandos introducidos de manera incorrecta como si fueran nombres de host. Cifra las contraseñas de texto sin formato. Configura el usuario SSH admin con una contraseña cifrada. 55H admin. Genera un código de claves cifradas con módulo de 2024. Asigne Cisco como contraseña de consola. Usa la opción Login Synchronous. Asigne Cisco como contraseña BTI. En las líneas de BTI para aceptar solamente conexiones SSH. Configure las sesiones para que se desconecten después de 6 minutos de inactividad. Habilite el inicio de sesión usando la base de datos local. Crea un aviso que advierta a todo el que acceda a este dispositivo. La prohibida aquí vamos a ocupar un mod banner. Configure las 4 interfaces del router con información de direccionamiento IPv4 y IPv6 y verificar la conectividad de red utilizando la línea de comandos PC3, hacer ping a las direcciones IPv4 y IPv6, dé clic a IPv4, desde la CLI R2 haga ping a R1, direcciones asignadas, fueron correctos los ping. Mostrar la información del router, establezca con una sesión SSH, tu versión, muestra la configuración de ejecución, utiliza el comando show running en el router para recuperar información importante de hardware y software. Usa el comando show version para responder las preguntas del router. ¿Cuál es el nombre de la imagen iOS que el router está ejecutando? ¿Cuánta memoria de acceso aleatorio no volátil tiene el router? ¿Cuánta memoria flash tiene el router? Con frecuencia los comandos show proporcionan varias pantallas de resultados. Filtrar este resultado permite que un usuario visualice determinadas sesiones del resultado. Para habilitar el comando del filtrado, introduzca una gran barra vertical después de un comando show, seguido del parámetro filtrado, con expresión de filtrado. Puede hacer coincidir la salida con la introducción de filtrado mediante la palabra clave. Incluye para mostrar todas las líneas de salida que contienen el filtro de expresión. Filtrar el comando show version usando show version incluye el registro para responder la siguiente pregunta. ¿Cuál es el proceso de arranque para el enrutador en la próxima recarga? Muestra la configuración en ejecución. Utiliza el comando show running config en el router para responder las siguientes preguntas filtradas en las líneas que contienen la palabra contraseña. ¿Cómo se presentan las contraseñas en la salida? Usa el comando show running config begin BPA. ¿Qué resultado obtiene al usar este comando? El begin, si mal no recuerdo, es para mostrar todas las
¿Quieren contraseña? No, 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 no. Tracer no emite el comando de filtrado de sección. Muestra la tabla de enrutamiento en router. Utiliza el comando show IP route para responder las preguntas siguientes. ¿Qué códigos utiliza en la tabla de enrutamiento para indicar una red conectada directamente? ¿Cuántas entradas de la ruta están conectadas, codificadas con un código C en la tabla de enrutamiento? Muestra una lista resumida de las interfaces en el router. Usa el comando show IP interface brief en el router para responder la siguiente pregunta. ¿Qué comando cambió el estado de los puertos Gigabyte Ethernet administrativamente a arriba? ¿Qué comando de filtrado usaría para mostrar solo las interfaces con direcciones asignadas? Usa el comando show IPv6 interface brief para verificar las configuraciones. Sí, era para el brief es para mostrar todas las configuraciones. En R2, ¿cuál es el significado de la parte up de salida? No sé por qué. Verificar la conectividad de red. Utilizando la línea de comandos PC3, hacer ping en las direcciones IPv4, IPv4 y IPv6 para PC4. Fueron correctos los pings. Desde la CL y R2 haga ping a la dirección serial 011 en R1, tanto como para IPv4, para IPv6. Las direcciones asignadas de interfaz serial 011 en R1 son dirección IPv4 10.0.3.1, dirección IPv6 2001 DB8 a CAT 3 2.2.1. Fueron correctos los pins desde la línea de comandos PC3. Ping a la dirección del ISP 209, 169, 165, 200.226. Fueron correctos los pings. Desde PC3 intenta hacer ping a la dirección del ISP. Del ISP para prueba 64.100.1. Fueron correctos los ping. Desde la línea de comandos de PC3 habrá una sesión de SSH. La dirección IPv4 R2G000 e inicia sesión como SSH admin. Contraseña 55H admin. El acceso remoto se realizó correctamente. Mostrar la información del router. En la parte 2 utilizará los comandos show en la sesión SSH para recuperar la información del router. Establece sesión SSH para R2. Desde la línea de comandos de PC3 abra una sesión SSH a la dirección IPv6 R gigabyte 000 e inicie sesión como SSH admin con la contraseña 55 años. No, pues sí es bastante. Vamos a empezar con lo que pidió.